redes sociales y menores. En España existe una regulación sobre cuál es la edad mínima en la que un niño puede empezar a utilizar las redes, digamos, por ejemplo, TikTok, por abrir el melón. Empieza fuerte, con TikTok. Tú sabes, bueno, quien no me conozca, comento que entre TikTok hay una relación tortuosa, ¿no? Entre TikTok y yo. Siempre dices que TikTok no es para niños, pero Es que quizás sea TikTok es para niños. la red social más utilizada por nuestros niños. Luego voy a dar unas cifras a nivel mundial y algunas cifras en España, pero quizás es la red social más utilizada en este momento por los menores de edad, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a ver. Vamos a dejar claro un par de cosillas sobre los menores y las redes sociales. Para empezar, las redes sociales son un instrumento de divulgación masiva de datos personales. El Reglamento General de Protección de Datos y la contextualización del mismo que hemos hecho en España, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, deja bien claro que una persona no está capacitada para gestionar sus datos hasta tener 14 años. Entonces, por regla, deberíamos entender que una persona no está capacitada para tener una cuenta en una red social hasta cumplir los 14 años. Este es un número con el que juegan muchísimas redes sociales, incluido TikTok. TikTok lo deja claro. Antes de los 13 fuera de España, 14 dentro de España. Uh-huh. Me parece genial. Me parece genial. A partir de los 14 años, ¿esto qué es? ¿Un despiporre? No. A partir de los 14 años hay ciertas limitaciones que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, a nivel europeo está establecido que las herramientas, aplicaciones, programas que permitan la comunicación con desconocidos está contraindicado por debajo de 16 años. Con lo cual ya tenemos ahí el primer conflicto. No, por ejemplo, TikTok lo ha solucionado bien, me explico. Por ello, por ejemplo, WhatsApp está prohibido para menores de 16 años. Que esto es una cosa que cuando lo cuento la gente se sorprende. TikTok lo que hace es una cosa que a mí, si funcionara, me parecería genial, me parecería una gran respuesta, y es que antes bloqueaba el acceso a la funcionalidad de mensajes a los menores de 16 años. Cuando tú cumplías 16 años, la funcionalidad de mensajes se te abría. Digamos que en las configuraciones de privacidad hay, en ciertos menús que no están activos para menores de 16 años, como son descargar mensajes, el aceptar peticiones de amistad de gente Solo hay una corrección que hacerte. Bueno, te digo, eso es la teoría. Sí. Tú eres el experto. Solo hay una corrección que hacerte. Es decir, no es que estén desactivados para menores de 16 años. Están desactivados para aquellas cuentas que hayan dicho que son menores de 16 años. Claro, ahí es donde iba, Pablo. Esto es un punto muy importante, porque en muchos casos, cuando un menor crea una cuenta, él puede decir, oye, yo tengo 17 o 18, y no existe ninguna forma de corroborar que la persona que está abriendo esa cuenta realmente tiene la edad que dice tener. No es que no existan las formas, es que no existen, pero no se refuerzan. Claro. No se implementan. ¿Por qué? Porque a las redes sociales les viene bien. Está clarísimo que a las redes sociales les viene muy bien que se metan los niños. Y te diré por qué, y esto va a sonar a conspiración, pero la realidad es que un niño proporciona datos que no proporciona un adulto. A las redes sociales les viene genial que hayan niños en la red. Por un tema simplemente de rentabilidad. Las redes sociales, ¿de qué viven? Si hacerte una cuenta gratis. Viven de coger tus datos, los míos, los de todo el mundo. Y hay ciertos tipos de información que los niños proporcionan alegremente que no proporcionaría un adulto. Entonces, a las redes sociales les viene genial que hayan niños. Cuando hablamos de bueno, claro, lo que hay que contar como derivada, porque algunas personas no lo sabrán, pero hay que contarlo, es que esos datos luego se venden. Podríamos decir, y tenemos seguramente viendo este programa a nuestro amigo Jorge Juan Garnero, que es un experto en desarrollo de aplicaciones y una persona muy ducho técnicamente, ¿no? Y que nos podría seguramente corregirme, pero esos datos luego se nos dice que están anonimizados, pero se les vende a las marcas. De hecho, cualquier persona que haya dedicado
su carrera profesional al mundo del marketing sabe que una campaña de marketing, por ejemplo, para promocionar el lanzamiento de un disco, tú puedes segmentar las audiencias y decir, quiero llegar a menores de 16 años que utilicen un teléfono iPhone, que vivan en Pozuelo, Madrid, y que hayan entrado en la red social 5 veces en el último mes. Hasta, bueno, ese tipo de detalles que a la gente le puede sonar Te has quedado, hay detalles mucho más Sí, estaba dando un ejemplo, pero se puede ir mucho más allá. Se puede dar finísimo. De hecho, si algo caracteriza a TikTok es que hace un perfil específico de usuario. Y es un perfil increíblemente bueno, hay que reconocerlo al algoritmo asiático. Es increíble ese perfil. Hasta el punto de que, por ejemplo, esto me lo dicen muchos padres, ¿no? Me dicen, mira, yo entro en TikTok y yo no veo las cosas oscuras que tú dices que hay en TikTok. Mi respuesta es, porque el algoritmo de creación de perfil está haciendo un buen trabajo contigo y tú eres una buena persona. Si tú no consumes a niños en paños menores, tú no verás a niños en paños menores. Pablo, vamos a explicar brevemente, porque asumimos que muchas personas van a saber lo que es el algoritmo, pero explícanos de forma breve en qué consiste, qué es lo que hace el algoritmo. El algoritmo es, al final es una forma de decir un programa, ¿no? El programa de TikTok que genera perfiles de usuario, lo que hace es ir calculando qué cosas te gustan. El objetivo es ese. ¿Por qué? Para mostrarte, cuando tú abres la aplicación, te va mostrando cosas que saben que a ti te va a gustar. Exacto. Para que tú consumas más y vayas retroalimentando todo eso. Por dos motivos. El objetivo de saber lo que te gusta va, primero, por un lado, para seguir mostrándote lo que te gusta y tú estés el mayor tiempo posible conectado. Es decir, intenta ser lo más adictivo posible. Vamos a hacer un KitKat aquí para decir, vaya a un pozo en el que estamos metiendo a nuestros niños. Es una herramienta pensada en crear adicción, pero bueno, en que tú estés el mayor tiempo posible conectado. Y segundo, porque mientras mejor sepamos lo que te gusta, mejor podremos venderte las cosas. Claro. No es normal que nosotros estemos pensando en comprarnos una guitarra y hablemos con alguien de comprarnos una guitarra y busquemos comprar una guitarra y abrimos nuestro Facebook y de repente hay un anuncio de guitarra. Esto no es casualidad. Nos están haciendo un perfil. De hecho, el algoritmo de TikTok solicita 74 permisos a nuestro móvil. Permisos para acceder a la cámara, a los contactos, a tu tarjeta SMS. Espera, Pablo, que no sé si he escuchado bien. ¿Has dicho 74 permisos? 74 permisos, es una locura. Es una locura. Entre ellos, el permiso más preocupante, que tiene permisos para geolocalización, ¿eh? Pero el más preocupante, desde el punto de vista técnico, es que solicita el permiso supremo, que es el permiso para cambiar permiso. Ya. Entonces, Luego, claro, puede hacer con tu móvil lo que te dé la gana. Luego vamos a hablar, al final del programa, vamos a hablar sobre qué se puede hacer, ¿vale? O sea, que la gente que nos esté viendo, que no se preocupe, que luego vamos a contar qué es lo que debemos hacer, qué es lo que podemos hacer para proteger a nuestros menores, ¿vale? Pero Pablo, nos decía 74 permisos, incluido el permiso supremo, que es el dar permiso para quitar y dar permisos, ¿no? Que eso ya es tremendo. Pero a mí me gustaría también contarles sobre el tema de las campañas de marketing. Pablo nos decía que tiene, bueno, el algoritmo lo que pretende es que estemos más enganchados a la pantalla si cabe, porque nos va mostrando contenidos que sabe que nos va a gustar, y también ir perfilando mejor el tipo de contenido que se nos muestra a la hora de poder venderlo. ¿Por qué? Porque un anunciante, cuando compra, tú puedes comprar por lo que se llama el coste por 1000, en el que tú pagas por 1000 exposiciones como anunciante, o coste por clic. Entonces, claro, cuando alguien hace clic, estás asumiendo, y ahí es cuando ellos cobran, de que hay un interés sobre lo que se está mostrando, ¿no? Así es como funciona todo esto. Exacto. Entonces, ¿qué hacen? Te van mostrando, se van acercando a puntos, vamos a decir, puntos fuertes, puntos calientes, focos de interés, ¿no? Y te los van mostrando poco a poco y van generando un perfil en el que, digamos que de manera estadística van sabiendo muchísimo sobre ti, sobre qué te gusta, ¿no? Entonces, claro, los papás con los que yo hablo, que son personas normales y corrientes, preocupados por la seguridad de sus hijos, nunca verán cosas turbias en TikTok.
¿Por qué? Porque no son propias de su perfil. Claro. Claro. Pero sin embargo, los depredadores sexuales infantiles tienen en TikTok un catálogo interactivo de presas. Y encima, si las presas, con perdón de que utilice esta palabra, pero es lo que son los niños para esta gente, si las presas han actuado de manera negligente, recordemos, son niños, es normal que no sepan lo que están haciendo, resulta que se exponen y hacen cosas como decir, no, yo tengo más de 18 años para poder abrirse la cuenta, o hacen cosas como exponerse demasiado, adoptar conductas muy sexualizadas. Entonces, Ahora vamos a hablar de todo ello, Pablo. ¿qué pasa? Que consiguen un montón de seguidores, pero señores, ¿esos seguidores qué son? Si una niña de 9 años se pone a bailar en bikini y tiene 750.000 seguidores, son 750.000 que Claro, a los que les gustan las niñas de 9 años bailando en bikini, eso tiene nombre. claro. Eso- Déjame dar unos datos. TikTok, séptima red social en importancia, la más descargada del mundo con 115 millones de descargas el año pasado, un crecimiento del 100% prácticamente sobre el año anterior. A mediados de 2021 había 689 millones de usuarios activos mensuales en TikTok y en España la aplicación se abre una media de 7 veces al día. Estamos hablando de un tiempo promedio por niño de 43 minutos de utilización diaria de TikTok. Es decir, casi una hora dedicada al día a este tipo de cosas, ¿no? Cuando hablábamos de adicción, pues evidentemente todo esto genera que los niños vayan queriendo abrir y pasar cada vez más tiempo ahí. Fíjate que yo manejaba otros datos porque yo encontré unos datos que era excluyendo dependiendo de la edad, discriminando por edad, ¿no? Y entonces si cogías solamente aquellos que tenían cuentas de 20 años para abajo, Sí. el tiempo diario rondaba los 80 minutos. Es una barbaridad. Pues fíjate, el doble prácticamente. Claro, estoy hablando, los datos que te he dado son desde los 14 años hasta los 29, con lo cual ahí tenemos un baremo importante Claro. y seguramente tus datos sean más finos. Pablo, voy a lanzar una pregunta que acabo de leer de nuestro amigo Diego Acosta, que le tenemos por aquí. Además, él también desde las Islas Canarias nos dice, no sé si mi pregunta es muy fuerte, pero el TikTok es la red social que más usan los pederastas. Lo pregunto porque se ven los niños bailando, etcétera. Esto nos lo pregunta nuestro amigo Diego Acosta. Vale. Primero vamos a hacer un pequeño matiz entre pedófilo y pederasta. Por ¿Vale? supuesto. Porque pedófilo es el que consume este tipo de contenido, pederasta es el que lo genera, pederasta es el que viola a un niño, Sí. pedófilo simplemente, se entiende. Un pedófilo es al que le gustan los niños, pero no llega a hacer nada al respecto. A lo mejor consumir contenido en la red, ¿vale? Que ya es lo suficientemente despreciable y terrible y delictivo por sí solo, pero hay que diferenciar, ¿vale? Entonces yo voy a cambiar solo esa palabra y yo te voy a decir, Diego, gracias por preguntar, desde mi punto de vista la respuesta es sí. TikTok es la red social más utilizada por los pedófilos, sin duda. De hecho, para mí Cyberprotector, que estamos ahí atendiendo casos de menores, la llegada de TikTok fue una masacre. Pasamos a tener 13 casos diarios. Eso era inviable. Y la mayoría venían de TikTok. Algunos venían de Instagram, pero de rebote de TikTok.